que nos juntemos todos, ¿cierto? Pero cuesta siempre. Pero no por eso usted y yo nos vamos a detener, amén. No por eso usted y yo vamos a detener lo que Dios quiere hacer. Usted sabe que el que busca halla, el que toca se le abrirá y el que pide es el que recibe. Mire, ya les he estado hablando de Isaías 41:10, ¿cierto que sí? Les he estado hablando de Isaías 41:10, donde nos da una frase allí, ¿cierto? El Señor a través de Isaías que debemos atesorar y que debemos hacer que se quede en nuestro corazón para siempre. ¿Sí? Una frase que debemos hacer la parte de nuestra vida siempre, y esa frase era y es: no temas, ¿cierto? O en otras palabras, en palabras más simples, no tengas miedo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos da esa frase? Porque esa es la invitación que Dios nos hace allí en Isaías 41:10, es a no tener miedo. Y nos hace esa invitación porque Él nos dice allí en Isaías 41:10, dice: no temas porque yo estoy contigo. De esa palabra fue como una palabra base para los mensajes que les he estado hablando todos estos días. ¿Ya? Entonces Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, dice. Amén, porque yo estoy contigo. Dice: no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso dice Isaías 41:10. Y yo le he estado hablando en varios servicios, le hablé un día de esa palabra y otro día me tomé de esa palabra para poder también continuar en la misma línea los mensajes. Ya, entonces aquí usted y yo encontramos la razón que nos da Dios del por qué usted y yo debemos sacar o echar fuera el miedo. ¿Ya? Y es porque Él está con nosotros, es porque Él es quien nos da fuerza y Él también es quien nos ayuda y nos sustenta con su mano victoriosa. Ya, porque decíamos que nosotros los seres humanos vivimos constantemente acosados por miedos y los temores. Miedos y temores que nos paralizan, miedos y temores que nos impiden sentir o percibir la paz que Dios nos da. ¿Sabe lo que hace el miedo? Nos impide sentir o percibir esa paz que Dios nos quiere dar o que Dios nos da. Claro, porque los miedos y los temores nos roban la sonrisa, los miedos y los temores nos roban la alegría, nos roban el gozo, nos roban la tranquilidad. Porque hasta el mismo sueño lo perdemos a causa de los miedos y los temores, a causa de esas preocupaciones que usted y yo tenemos. ¿No le ha pasado a usted que cuando tiene temores, cuando tiene preocupaciones y tiene temores, miedo acerca de esas preocupaciones, por causa de esas preocupaciones, muchas veces cuesta hasta conciliar el sueño? ¿No le ha pasado que cuesta conciliar el sueño porque las preocupaciones y el miedo a esas preocupaciones, a esas cosas, muchas veces no le permiten a usted tener paz? Claro, y Dios como nuestro Padre Celestial y conocedor de todas las cosas, porque Dios conoce todas las cosas. Él sabe que el miedo en nosotros, mire lo que hace que nos sintamos desprotegidos. El miedo en usted y en mí, cuando le damos entrada a eso, hace que usted y yo nos sintamos desprotegidos. Por eso Él, como Padre bueno que es con nosotros, Él nos dice allí en Isaías 41:10 que no tengamos miedo. Dios nos dice algo así como lo que usted y yo le decimos o le decíamos a nuestros hijos cuando ellos llegaban a nuestra pieza porque algo los asustaba, cuando ellos tenían algún tipo de miedo. ¿Se acuerda de eso, no? ¿Se acuerda que de repente los hijos cuando estaban chicos llegaban a la pieza a medianoche, a las 2, 3 de la mañana y decían, y se metían en medio de la cama, arriba de la cama, se metían entre ustedes dos y decían, y muchas veces usted despertaba y le decía: ¿qué te pasa, hijo? Y ellos le decían: tengo miedo, papá, tengo susto, mamá. Claro, escúcheme bien. ¿Se acuerda usted de eso, no? Claro, ¿se acuerda cuando sus hijos llegaban a medianoche a su pieza y a su cama porque le tenían miedo a algo? ¿Se acuerda cuando sus hijos estaban pequeñitos y llegaban a su cama porque ellos tenían susto, tenían miedo y le decían a usted: papá, tengo miedo, mamá, tengo susto? Y nosotros le decíamos a los hijos cuando estaban pequeñitos: venga para acá, hijito, no tenga miedo. ¿Se acuerda de eso? Que los tomábamos y los metíamos dentro de la cama, le hacíamos un espacio al lado nuestro. Claro, ¿se acuerda que muchas veces a lo mejor le ofrecimos un ladito de nuestra cama? Y así ellos podían dormir tranquilos, podían dormir en paz. Bueno, eso es lo que Dios, o eso es lo que hace Dios con nosotros, pues. Es más o menos, eso más o menos es lo que Dios nos da a entender aquí en Isaías 41:10. Por eso no importa cuál sea la situación que podamos estar enfrentando, pasando. Porque Dios nos dice ahí: no temas, no tengas miedo. ¿Sí? Y en los mensajes pasados descubríamos algunas razones por lo cual llega el miedo a nuestras vidas. Y decíamos que es por la falta de fe, la poca fe o por la pérdida de la fe.
Y el día de hoy descubriremos otras razones por lo cual llega el miedo y el temor también a nuestras vidas. Y una de estas razones poderosas por lo cual llega el miedo y el temor a nuestras vidas es porque ignoramos el poder que hay en nosotros. Escuche bien. Es porque ignoramos el poder que hay en ustedes, que hay en usted, que hay en mí, que hay en nosotros. Es porque ignoramos el poder que tenemos en Dios. Por eso muchas veces llega el miedo a nosotros. Por eso llegan los temores, porque no nos acordamos o ignoramos eso que dice la Escritura. Escúcheme bien, que Dios ha puesto en nosotros. Y eso es porque ignoramos el espíritu que a usted y a mí se nos dio. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Continuando en esa línea, ¿sí? De esa palabra que Dios le da a Isaías, no temas. 2 de Timoteo 1:7 dice así en el nombre de Jesús: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, pero nosotros muchas veces ignoramos eso. Por eso vivimos llenos de miedos, llenos de temores. Cuando viene una situación, lo único que produce, en vez de sacar lo mejor de nosotros, muchas veces nos produce miedo y temor. Y Pablo le decía allí a Timoteo, allí en 2 de Timoteo 1:7 le decía, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Escuche bien, dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Claro, entonces esto es algo que no podemos olvidar o ignorar. Porque el apóstol Pablo nos dice y enseña también el por qué Dios nos da ese espíritu. ¿Por qué Dios no nos da ese espíritu de temor, de miedo, de cobardía? Y lo hace, escúcheme bien, del por qué Dios no nos da ese espíritu de cobardía, y lo hace a través de lo que le dice a Timoteo aquí. Pablo le dice a Timoteo que Dios no nos ha dado esa clase de espíritu, que Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía, ese espíritu de miedo o de temor, sino al contrario le dice. Claro, sino que el espíritu que Dios ha puesto en nosotros, le dice Pablo a Timoteo, es un espíritu de poder, es un espíritu de amor y de dominio propio. Claro, es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, esto es algo que usted y yo debemos conocer y no ignorar, porque esta es una causa, una de las principales causas del por qué nos llenamos de miedo y nos llenamos de temores cuando las cosas muchas veces no salen como queremos. Y es porque desconocemos lo que Dios ha puesto en nosotros. Desconocemos lo que el Espíritu Santo colocó en usted, colocó en mí, el día que usted y yo le abrimos el corazón a Cristo. Por eso es hora que usted conozca cuál es el poder que Dios ha puesto en usted. Porque si usted lo conoce, usted va a saber cómo echar fuera el miedo, cómo resistir el temor. Claro, es hora que usted conozca cuál es el poder que Dios ha depositado en nuestras vidas. Porque lo que Dios ha depositado en nosotros, lo que Dios ha depositado en usted y en mí, no es cualquier espíritu que el enemigo nos quiera traer o quiera colocar en nosotros. Porque el enemigo es el que trae, escúcheme bien, el temor. Es el enemigo el que trae el miedo. Es el enemigo el que muchas veces hace que usted y yo, a través de las situaciones que enfrentamos, las cuales Jesús ya nos enseñó que las enfrentaríamos, y nos dijo también que en Él seremos más que vencedores. Es el enemigo el que nos hace pensar así para que usted camine de espalda ignorando lo que Dios ha puesto en usted. Porque lo que Dios ha depositado en nosotros, lo que Dios ha depositado en usted, en mí, no es cualquier espíritu que el enemigo nos quiera hacer creer o traer. No es un espíritu de cobardía, sino que dice acá, 2 de Timoteo 1:7, que es un espíritu de poder. Claro, y es porque cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, Él transforma nuestro espíritu. Por eso cuando Cristo llegó a su vida, escúcheme bien, cuando Él llegó a su vida y usted le abrió el corazón a Él, ya el Espíritu Santo vino sobre usted. Escuche bien, vino el Espíritu Santo sobre usted. Cristo mora a través del Espíritu Santo en nosotros. Y cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, Él transforma nuestro espíritu. Por eso dice que fue puesto ese espíritu nuevo en nosotros. Cambió el corazón de piedra y fue puesto ese espíritu nuevo en nosotros.
Claro, Él transforma, escúcheme bien, el Espíritu Santo transforma la cobardía en valentía. Por eso dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea que Él, cuando viene a nosotros, el Espíritu Santo viene a tu vida y a mi vida, transforma esa cobardía por valentía. Él transforma el miedo en fortaleza. Claro, Él transforma la debilidad en poder. Y Él también transforma la falta de voluntad nuestra en dominio propio. Eso es lo que Dios nos ha dado y usted tiene que conocer lo que Dios ha puesto en usted. Porque si usted no conoce lo que Dios ha puesto en su vida, usted no tendrá armas, herramientas para hacer retroceder el miedo y aquello que lo atemoriza. El libro de los Hechos dice que usted y yo recibiremos su poder. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo recibiremos? ¿Cuándo qué? ¿Cierto? Aquel que el Padre iba a enviar cuando Cristo ascendiera. ¿Cierto que sí? Entonces, cuando Cristo ascendió, Dios, ¿qué es lo que envió? Al Espíritu Santo sobre todo aquel que creyera en Cristo. Porque ahora sería el Espíritu Santo quien los guiaría a la verdad y a toda justicia, dice la Biblia. Claro, entonces lo que recibiremos, ¿qué es lo que era? Poder, pues. Y el libro de los Hechos dice, cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, ¿qué es lo que vamos a recibir? Poder. ¿Qué es lo que vamos a recibir? Poder. Claro, entonces, ¿qué es lo que recibió usted el día que le abrió el corazón a Cristo? Poder, pues. No espíritu de cobardía, sino que el espíritu de poder a través del Espíritu Santo cambió la cobardía en valentía. Por eso el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La pregunta mía, ¿vino sobre usted? Claro que vino sobre usted. Por eso usted tiene que conocer cuál es la identidad que usted tiene ahora. Usted tiene que saber quién es su Padre. Usted tiene que entender que su Padre, escúcheme bien, el Padre suyo, el Padre mío, es el Dios Todopoderoso. Es el que todo lo puede. Claro, es el que todo lo puede. Y Él envió, y la persona del Padre, perdón, y el Padre, la persona del Espíritu Santo está en usted. Claro, y por eso usted y yo, ¿qué recibimos? Poder para echar fuera el miedo, para que el miedo, la cobardía se cambie en valentía. Claro, está ese espíritu transformador en nosotros. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, desde el momento que el Espíritu Santo vino sobre ustedes, desde el momento en que el Espíritu Santo vino sobre nuestras vidas, el poder ya no está afuera, sino que ahora está dentro suyo, dentro mío. Claro, y si usted sabe que ahora el verdadero poder está dentro suyo, ¿por qué le tiene miedo a las cosas que enfrenta afuera? Por eso es necesario entender y conocer lo que Dios ha puesto en nosotros, pues. Porque si usted conoce y entiende lo que Dios ha puesto en usted, el verdadero poder, usted sabe que no está en lo que enfrenta, está con quien lo enfrenta. Claro, ahí está el verdadero poder. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Y Él está sobre ti, está sobre mí. Para eso nos ha ungido Dios. Y eso fue lo que recibió usted cuando Cristo llegó a su vida. Y usted lo recibió, eso fue lo que recibió cuando usted lo recibió. Recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Usted recibió poder. Por eso usted debe conocer y saber que el verdadero poder no lo tiene el enemigo afuera, sino que el verdadero poder fue puesto por Dios a través de su Espíritu Santo en nosotros. Ahí está el verdadero poder. Ahí está la verdadera fuerza, en lo que Dios puso en nosotros, no en lo que enfrentamos afuera. Por eso muchas veces nosotros le damos más, alimentamos más lo que enfrentamos afuera que lo que Dios ha puesto en nosotros. Y al ser así nos llenamos de miedos y temores y no sabemos cómo salir de ahí, cómo vencer. Porque no hay forma de vencer.
Si usted primero no conoce y reconoce lo que Dios ha puesto en usted, la identidad que Dios le dio, el espíritu que Dios puso en su vida. Claro, porque Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía, dice Pablo a Timoteo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Usted recibió poder. Por eso usted debe conocer y saber que el verdadero poder no lo tiene el enemigo afuera, sino que ese verdadero poder, Pablo le dice a Timoteo, fue puesto en ti, fue puesto en tu vida. Claro, fue puesto a través, fue puesto por Dios a través del Espíritu Santo en nosotros. Y lo está no por nuestra fuerza, no por nuestras capacidades, tampoco por nuestra sabiduría o nuestro conocimiento, sino que ese espíritu de poder está como un regalo de Dios para nosotros. Porque fue Dios quien vino en la persona del Espíritu Santo y depositó ese poder en nuestras vidas. Por eso dice el libro de los Hechos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de Dios. Claro, y me seréis testigo en Jerusalén, dice, y en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esa palabra poder, escuche, se puede traducir de muchas maneras, ¿sabía usted? Y una de las maneras que más me llama la atención o me gusta es cómo traduce el idioma griego, cómo lo traduce el idioma griego. Porque el idioma griego traduce la palabra poder como dunamis. Como dunamis, escucha bien. Y dunamis, ¿sabe lo que significa? Significa dinamita. Imagínese lo que Dios, el poder que Dios ha puesto en usted. Dios puso dunamis, puso dinamita. ¿Y sabe para qué? Para que usted siempre esté arriba y no abajo. Para que usted sea cabeza y no cola. Para eso Dios puso ese poder. Para eso Dios puso dunamis, Dios puso dinamita en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para ser testigos de Él. Escúcheme bien, para ser testigos de Él en donde quiera que usted y yo vayamos, estemos o en lo que tengamos que pasar en la vida. Para eso Dios puso ese poder, lo puso con un motivo, lo puso con una razón, lo puso para que usted sepa y reconozca, que siempre usted está por arriba y no por debajo de las situaciones o los problemas que enfrenta en la vida. Y eso es lo que Dios ha depositado en nosotros cuando usted y yo le abrimos el corazón a Jesús. Vino el Espíritu Santo y depositó poder. Vino el Espíritu Santo y depositó poder, depositó dunamis, depositó dinamita. Vino el Espíritu Santo y depositó autoridad. Claro, autoridad para que usted se pare en medio de las situaciones, se pare en medio de los problemas, se pare enfrente de lo que vive y diga, no, yo sé lo que Dios puso en mí. Sé el poder que hay en mí, sé lo que Dios ha hecho conmigo y sé la posición que Dios también me dio. Cuando usted sabe eso, las situaciones, los problemas, las circunstancias no lo detienen. ¿Y sabe por qué no lo detienen? Porque usted ya sabe que el verdadero poder no está en lo que enfrenta, está en usted. Que el verdadero poder no está en el problema, en la situación, la circunstancia, sino en algo que Dios ya ha hecho y ha depositado allí en su vida. Si usted se preguntará, ¿autoridad sobre qué, pastor? Autoridad sobre todo aquello que quiera hacernos daño. Autoridad sobre toda circunstancia, situación o problema que quiera tirarle al piso, que quiera detenerle. Autoridad sobre todo aquello que nos ha creado inseguridad o a lo mejor muchos temores. Dunamis, poder, autoridad sobre todo aquello que nos ha robado la paz, que nos ha robado el sueño. Autoridad sobre todo aquello que nos ha robado la sonrisa o a lo mejor hasta el apetito también. Cuando usted tiene problemas no quiere ni comer. Cuando usted tiene problemas le cuesta hasta dormir. ¿Y sabe por qué? Porque el problema lo ve como algo grande. El problema, la situación lo ve como algo poderoso, cuando el verdadero poder, Pablo le dice a Timoteo, está en ti, le dice. No está afuera.
Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, le dice Pablo, sino que le dice de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, escuche bien, usted tiene que saber lo que Dios puso en su vida. Usted tiene que conocer lo que Dios ha hecho en usted. Porque si usted sabe y no ignora esta palabra, quiere que le diga algo, cuando vengan problemas, no va a ser el problema aquello que usted va a mirar como que tiene poder, sino que va a poder reconocer, va a poder verse usted a través de la identidad que Dios le dio, y va a saber que el verdadero poder no está afuera, está dentro suyo. Que el verdadero poder no está en lo que enfrenta afuera, sino lo que está con usted para enfrentar y salir victorioso en esas situaciones. Mire, y entre otras cosas, de muchas otras que podría hablarles acerca de lo que Dios ha depositado en nosotros, es que Dios nos puso por cabeza y no por cola. Le estoy hablando del poder que está en usted. ¿Sí? Y es que Dios nos puso por cabeza y no por cola. Eso dice allí la Biblia en Deuteronomio 28:13. ¿Para qué Dios puso poder? Decía que la palabra poder en griego es dunami, y dunami significa dinamita. ¿Para qué Dios puso poder, dunamis, dinamita en ustedes? Para que sea cabeza y no cola. Para que esté siempre por arriba de las situaciones, los problemas, las circunstancias, y no por debajo. Deuteronomio 28:13 dice: te pondrá Jehová por cabeza. ¿Quién lo pondrá usted? ¿Y quién lo podrá sacar del lugar donde usted Dios lo coloca? Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente, o sea, siempre. Escuche bien. Y no estarás debajo. Pero hay un requisito. Hay algo que requiere Dios de nosotros. Y dice: si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Por eso usted tiene que conocer qué es lo que Dios ha puesto en usted y cómo ese poder va a actuar a través de usted también. Porque yo conozco, sé lo que Dios ha puesto en mí, pero sé lo que Dios requiere para que ese poder opere a través de mi vida. Entonces, esto que nos habla la palabra de Dios, aquí en 2 Timoteo también 1:7, donde dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto que Dios nos habla allí, y lo que dice Deuteronomio 28:13, nos quiere decir que Dios nos ha dado el poder para que usted y yo estemos por encima de cualquier situación o circunstancia que enfrentemos en la vida. Para eso Dios nos dio ese espíritu de poder. Para eso Dios nos dio el dunamis. Claro, para eso Dios puso esa dinamita en nosotros. Es para que usted y yo estemos por encima y no por debajo de las situaciones. Porque si hay algo que a usted lo detiene, es el miedo, el temor a lo que enfrenta. Si hay algo que detiene al ser humano, es el temor y el miedo, escúcheme bien, a las circunstancias que le toca enfrentar o a los desafíos que le presenta la vida cada día. Es para que usted y yo podamos vencer esos temores y miedos. ¿Por qué? Porque conforme a la palabra y las promesas de Dios, usted y yo ya estamos por encima de eso. Escucha bien, ya estamos por encima de eso. Por eso Dios nos puso. ¿Qué decía el libro de los Hechos 1:8? Escuche bien. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo recibiremos ese poder? Cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué cosa? ¿Quién? El Espíritu Santo. Cuando usted recibió a Cristo, ¿sabe lo que vino sobre usted? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Cristo mora en usted a través de Él. Por eso que es Él el que nos guía hoy día, en este tiempo, ahora a usted y a mí, a toda verdad y a toda justicia. ¿Sí? Entonces, cuando usted recibió a Cristo como su Señor y Salvador, ¿qué recibió? Recibió poder, recibió dunamis. Escuche bien, no ese espíritu de cobardía, a través de este nuevo espíritu que Dios puso en nosotros, fue transformado ese espíritu de cobardía en valentía. Por eso la Biblia dice que cuando Dios vino, cuando Cristo llegó a nuestro corazón, cambió el corazón de piedra por un corazón de carne y puso espíritu nuevo en nosotros.
Claro, antes de Él sí teníamos miedo, teníamos temor y podíamos pensar que a lo mejor todo lo que enfrentamos nos podía colocar el pie encima. Pero hoy día hay un poder en usted. Y ese poder está para que usted pueda vencer. Para que usted pueda vencer, para que usted se pueda parar en el nombre de Jesús y enfrentar la situación que enfrenta y pueda salir airoso de esa situación. Porque eso dice la Escritura, que Él ya nos hizo más que vencedores. No lo va a hacer, ya nos hizo. Ahora es usted el que tiene que operar a través de lo que Dios dijo, a través de ese poder. Pero recibirá el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces ya está en usted. Y usted tiene que conocer que hay un poder en usted y no en el problema que enfrenta. Que el verdadero poder, escúcheme bien, está dentro suyo y no en la situación o circunstancia que le toca enfrentar o vivir. Claro, usted tiene que conocer eso, reconocer eso, porque si no siempre la situación o el problema estará por encima suyo. Cuando la Biblia dice que es al revés. Cuando Dios dice que es al revés, que dio a usted y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estará siempre arriba y no por debajo. Claro, para eso es el poder que Dios nos dio, para echar fuera la cobardía. Y ese espíritu nuevo que vino sobre nosotros a través del Espíritu Santo es para poder nosotros salir victoriosos, airosos, conforme a todo lo que Dios nos entregó. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué usted va a poder ser testigo? Por ese poder que opera en usted. Sin ese poder, el hombre no puede funcionar en el nombre del Señor. Necesitamos, por eso Jesús se encargó de decirle a sus discípulos, cuando Él parte, cuando está a punto de ascender al cielo, después que resucita, le dice: no se muevan, quédense aquí, porque Él sabía, Jesús sabía que sin el poder del Espíritu Santo nada iba a suceder. Ellos iban a seguir escondidos, ellos iban a seguir atemorizados. ¿Se acuerdan? Estaban escondidos cuando Jesús se le aparece después de resucitar, antes de ascender al cielo. Estaban todos escondidos, todos llenos de miedo. Nadie creía que Jesús había resucitado. ¿Y sabe por qué? Porque todavía no habían recibido ese poder. Por eso cuando Jesús parte, ellos reciben ese poder ellos, y después no callaron más en toda su vida. No pararon de predicar a Cristo en toda su vida. Estaban dispuestos a morir por causa del Evangelio. Porque recibieron poder, recibieron un espíritu de nuevo, y la cobardía había salido de su vida. Por eso cuesta creer que alguien se llene de miedo, sabiendo que han recibido a Cristo en su vida. Cuesta aceptar, escúcheme bien, que cualquier situación nos paralice, nos detenga o no nos permita hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces eso pasa solo porque no conocemos, no sabemos o no reconocemos lo que Dios ha puesto en nosotros. Por eso para el mundo es locura. Claro, para el mundo es locura. Para el mundo es locura que usted haga cosas que van contrario, que es contrario al sentido común, al razonamiento humano. Pero porque el mundo no ha recibido lo que usted y yo hemos recibido. Porque el mundo no tiene lo que usted y yo tenemos. También está dispuesto para ellos. Pero ellos necesitan abrir el corazón al mensaje de Cristo, a la palabra de Dios, a lo que Dios envió para que por ello ellos pudieran ser salvos. Deuteronomio dice que Dios nos ha puesto por cabeza y no por cola. ¿Para qué cosa? Para que estemos por encima y no por debajo. Porque a causa del miedo usted puede llegar, escúcheme bien, hasta resignarse al fracaso. Mire lo que hace el miedo. El miedo, por miedo, usted puede llegar a resignarse, incluso a perderlo todo. Porque cuántas veces a causa del miedo o el temor que nos agobia y que también nos ha embargado, nos embarga, a lo mejor hemos dicho: no importa que se pierda, da lo mismo que se pierda todo. ¿Cuántas veces ha pasado así? ¿Cuántas veces a usted se le cae algo y por miedo, mire un ejemplo simple, por miedo a un perro mañoso que usted ve ahí, dice: no, mejor déjalo ahí que se pierda, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Cuántas cosas en nuestra vida nosotros por miedo hemos dejado pasar? ¿Cuántas veces por miedo, cuántas cosas en nuestra vida por miedo no hemos querido emprender? Y dejamos que pasen una
y otra vez por delante nuestro. Solo por miedo, solo porque no conocemos lo que Dios realmente ha puesto dentro de nosotros. Y al no conocerlo, ¿sabe cómo miramos la situación? ¿Cómo miramos eso que pasa por enfrente nuestro? Como algo que realmente tiene poder, cuando el poder realmente está en ti para conquistar lo que pasa enfrente tuyo. Cuando realmente el poder lo ha puesto Dios en nosotros, ¿sabe para qué? Para conquistar, alcanzar, vencer aquello que nos agobia, o para alcanzar aquello que no hemos dispuesto a alcanzar y que muchas veces quedamos a la mitad porque el miedo nos detiene. Por eso recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Entonces, si usted un día recibió a Cristo, ¿qué recibió usted? Recibió lo que necesita, escúcheme bien, para vencer y echar fuera el miedo. Recibió lo que necesita, lo único que puede vencer y hacer retroceder los temores. ¿Cuántas veces hemos dicho así? No importa que se pierda o da lo mismo que se pierda o no. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nos hemos resignado a perder algo que nos costó por temor o miedo a algo? Y nos hemos resignado a perder aquello que nos costó por miedo o por temor, quizás a lo mejor al fracaso. Y si nos va mal, y si no me resulta, porque eso es lo que hace el miedo, hermano, nos hace resignarnos también, escúcheme bien, nos hace resignarnos al fracaso, nos hace pensar que estamos, escúcheme bien, destinados a fracasar, nos hace pensar que eso que usted y yo naturalmente no podemos, ya no tiene vuelta, cuando Dios puso algo sobrenatural en usted para darle vuelta a eso y a todo lo que se le presente en la vida. Por eso Pablo le recuerda a Timoteo, le dice, porque Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía. Le dice, sino de poder, le está hablando de espíritu, sino de poder, dice, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es por eso que el miedo en una persona puede llegar, o el miedo, por el miedo, una persona puede llegar a resignarse a perderlo todo. Porque por miedo usted puede llegar a perder no solo la paz, sino que también a causa del miedo usted puede llegar a perder el control y llevar su vida a fracasar también. Por eso esta palabra, escúcheme bien, nos la da el Señor el día de hoy y es para que usted y yo cambiemos esa situación. Es para que esa circunstancia que nos ha detenido, que no nos permite alcanzar lo que anhelamos alcanzar, hermano, usted y yo la podamos vencer. ¿Cuántas veces el miedo usted lo hace pensar, no, eso no es para mí, no, eso tiene que ser para otro? ¿Cuántas veces usted se ha sentido así como una langosta? Decir, no, eso no, para mí es imposible. ¿Se acuerda que así pensaba la gente antes? ¿Se acuerda que así los papás antes pensaban? Decían, no, ustedes no pueden llegar allá porque eso no es para ustedes, es para los ricos. Así mucha gente se hizo ignorante, quedó sin estudiar, no porque no quiso, porque no pudo. Así mucha gente, escúcheme bien, quedó sin alcanzar todo lo que Dios por años y siempre ha tenido para ellos desde que Cristo fue a la cruz. Mucha gente se quedó sin alcanzar a eso, ¿sabe por qué? Sin alcanzar eso, ¿sabe por qué? Por temores. ¿Cuántas veces usted no cantó, no tocó, no hizo esto, no hizo lo otro porque tenía que esperar una cierta cantidad de años para poder hacerlo? Cuando esos miedos no estaban en usted, estaban en aquellos que no le permitían a usted poder alcanzar a hacer lo que Dios había puesto en su corazón para hacer. ¿Cuántas veces no logramos alcanzar lo que Dios tiene preparado para nosotros? Solo porque desconocemos, escúcheme bien, que el verdadero poder no está fuera en la situación que enfrentamos, sino en las decisiones que tomamos nosotros. Escúcheme bien, en las decisiones que tomamos nosotros. ¿Por qué? Porque de usted depende enfrentar y vencer lo que está pasando, ¿no? Muchas veces decimos, no, nos miramos y decimos, no, es que es imposible, y nos resignamos y al final nos resignamos también al fracaso. No solo a eso, a lo que enfrentamos, sino que al fracaso a través de eso también. Cuando Dios lo único que quiere es llevarlo de victoria en victoria, de bendición, de gloria, de poder. Esta palabra nos la da el Señor para recordar que usted y yo estamos puestos, escúcheme bien, que usted y yo estamos puestos para estar siempre arriba. Para estar siempre arriba y no por debajo de los problemas y las situaciones. Estamos puestos para estar por encima de cualquier situación o cualquier problema. Por eso Dios nos viene a recordar lo que Él ha establecido, ha diseñado para nosotros.
nos viene a recordar, escúchame bien, que el verdadero poder no está en lo que enfrentas, sino en lo que Él ya ha hecho con tu vida, en lo que Él ha puesto en ti, en lo que ha venido de parte de Él sobre nosotros. Es por eso que no podemos darle lugar al miedo o el temor para que aquello nos detenga o nos derribe. No podemos dárselo porque Dios no nos dio ese espíritu. No podemos dárselo porque Dios no puso eso en nosotros. Escúcheme bien, sino que puso poder, dunamis. Claro, no podemos dárselo porque Dios no puso ese espíritu, sino que Dios puso dentro de nosotros dunamis, poder, dinamita, autoridad. Dios puso en nosotros poder y autoridad para estar siempre por arriba de lo que usted y yo nos toca enfrentar en la vida. Por eso buscaba esa palabra y en el griego me acordé que esa palabra es dunamis. Y dunamis es dinamita. ¿Y usted sabe lo que es la dinamita? Un cartucho puede, claro, dejar un tremendo caos. O sea, imagínese lo que Dios ha puesto en ustedes. Para que todas esas situaciones que ustedes enfrentan, usted no solo las venza, sino que puedan desaparecer de su vida. Por eso que la razón por la cual llega el miedo a nuestra vida es por desconocer quiénes somos realmente en Dios. Esa es una de las razones por la cual el miedo llega a nosotros, porque desconocemos primero lo que Dios ha puesto en nosotros, que el verdadero poder está en usted y no en el problema, en la situación que enfrenta. Y lo otro es por desconocer quién es usted en Dios. Escuche bien, usted por desconocer quién es usted en Dios. Cuando usted no se acuerda que usted es un hijo de Dios, y cuando usted no se acuerda que es hijo, escúcheme bien, de un Dios que es todopoderoso, usted desconoce lo que Dios ha puesto en usted. Por eso usted enfrenta las situaciones como si la enfrentara en cualquier otro nombre. Pero es diferente a cuando tú te acuerdas quién eres en Dios y quién es Dios para tu vida, quién es tu Padre. Por eso le ponía, por ejemplo, cuando el niño sentía miedo en las noches y se iba a la pieza de los papás, ¿qué hacía el papá? El niño se metía en medio de la cama y dice: papá, tengo miedo, mamá, tengo susto. Y el papá, ¿qué hace? Inmediatamente, hasta con un ojo abierto o dos, con sueño, uno le dice: venga para acá, hijo, gánese aquí al lado de nosotros. ¿Y qué hacía el niño? Dormía tranquilo, dormía en paz, se le iba el miedo, ¿no? Porque el niño, ¿qué es lo que tenía? Confianza. ¿Cierto que sí? No porque el cuco o el susto se le había ido, sino que porque tenía confianza que en el lugar que estaba, escúcheme bien, tenía protección. Así es Dios con nosotros. Por eso Isaías 41:10 dice: hey, no temas, no tengas miedo, dice. Así dice, y dice, y nos da la razón, dice: porque yo estoy contigo. Claro, yo soy el Dios que te esfuerzo. Dice: siempre te ayudaré. Siempre te ayudaré, te sostendré con el brazo, con la mano de mi justicia. O sea, escúcheme, no solo nos dice no tengan miedo, no temas, sino que nos da la razón del porqué. Nos da, escúcheme bien, bastantes promesas, argumentos poderosos para que usted y yo aprendamos, escúcheme, a resistir el miedo, a echar fuera el temor. Porque siempre estaré contigo. Siempre, o sea, no dice que va a estar cuando venga el problema, sino que dice: porque yo estoy contigo, dice así literal. O sea, no cuando venga el problema, sino que ya está Él. Ahora ya está en usted. Ahora ya está en usted. Cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, ¿ya está en usted? Sí, ya está en usted. El Espíritu Santo es Dios en la tercera persona, en la persona del Espíritu Santo, el que habita en usted. Él siempre está con nosotros. O sea que cuando viene el problema, Él ya está contigo. Cuando viene el problema, Él ya te está ayudando. Cuando viene el problema, Él ya te está sosteniendo. Cuando viene el problema, Él ya te está fortaleciendo. Lo que pasa es que usted y yo no lo vemos porque prestamos o fijamos o damos nuestra atención al problema y no a lo que Dios ha puesto en nosotros. No a lo que habita en ti. No a lo que hay dentro suyo. Por eso hay que sacar la vista de los problemas. Y hay que empezar a colocarle en la palabra de Dios, porque ella es la que te recuerda, la que te anima, la que te alienta, te fortalece. La que te dice: no tengas miedo. Cuando yo aparto la vista de la palabra de Dios, me vienen los miedos, me vienen los temores, porque no sé cómo enfrentarlo. Porque todo lo que veo es como que es más grande que lo que puedo hacer. No es lo que nos pasa siempre, que llegan problemas y nosotros los miramos y decimos: ¿y qué hago ahora? ¿Cómo voy a salir de esta?
Y es porque nos enfocamos primero en la situación y no en lo que Dios nos da para poder vencer esa situación. Claro, enfoquémonos en lo que Dios nos dice. Creamos lo que Dios nos habla, confiemos en la palabra de Dios. Es por desconocer cuál es verdaderamente nuestra identidad. Claro, por eso viene el miedo, es por olvidarnos que somos hijos del Dios Todopoderoso. Por eso le damos más lugar al miedo, es porque desconocemos o bien porque nos olvidamos que somos hijos de Él, del Dios Todopoderoso, el que todo lo puede. Porque si yo le pregunto a usted quién es su padre, usted me responderá, mi padre es Dios, pastor. Y si usted lo cree, si usted también confía en eso, entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos tantos miedos? Si usted sabe que su padre es Dios. Escuche bien, si usted sabe que Cristo es su Señor, que Dios es todopoderoso y que no hay nada que no hay nada más grande que Él. La pregunta es, ¿por qué tenemos tantos miedos? Porque desconocemos lo que Dios ha puesto en nosotros. Mientras usted desconozca lo que Dios ha puesto en usted, usted conoce un Dios grande. Escuche, pero no conoce un padre que está dispuesto a decirle, ven para acá, hijo. Quédate aquí. Duerme tranquilo. Descansa tranquilo. Camina tranquilo. Confía. Y al desconocer su identidad, usted no puede hacer eso. No puede. Porque ¿qué hijo va a confiar en el vecino? El hijo va a confiar en el papá. Cuando reconoce a su papá y sabe que él es su papá, el hijo confía en él. Claro, su hijo no va a ir a confiar en el vecino de al lado, va a confiar en usted. Usted es el padre. Y eso es lo que Dios busca de nosotros cuando nos dice, hey, no tengas miedo. Claro, yo estoy contigo, es como decir, hijo, ven para acá, acuéstate. Por eso le recordaba, ¿se acuerda usted cuando llegaba su hijo chico? O usted cuando estaba chico llegaba a la cama de los papás y le decía papá y se metía en medio de los dos. Y llegaba a medianoche oscura y llegaba gateando y llegaba ahí. Y de repente dice, oye, ¿cómo llegó? No, yo lo sentí, llegó anoche, tenía miedo. Lo cobijé, lo acurruqué, lo tapé. Y el niño quedó quietito, abrazadito a usted, sujetito a usted y durmió tranquilito, no se despertó más. ¿Pero por qué? Porque confió en su padre, en su madre que estaba ahí. Y lo mismo busca Dios de nosotros. Por eso dice, hey, yo no puse espíritu de cobardía en ustedes. No, yo puse espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Ese espíritu puse en ustedes para que ustedes puedan confiar y ahora me sean testigos. En donde quiera que estén, en las situaciones que enfrenten o en lo que puedan estar viviendo, me sean testigos porque lo que yo he puesto en ustedes no es lo que está afuera, es lo que está allá dentro de ustedes. Pero nosotros miramos el problema, el desafío, la situación muchas veces como algo grande, poderoso. Y no nos damos cuenta que Dios nos habla cada día que el verdadero poder no está en lo que enfrentamos, sino que en lo que Dios ha hecho con usted y conmigo. Ahí está el poder. Y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esto es lo que le tiene que quedar claro a usted. Que Él ya está en usted. Que el Espíritu Santo, si usted recibió a Cristo, ya está en usted. Entonces, ¿qué recibió entonces? ¿Qué es lo que hay en usted? ¿Y para qué cree que ese poder? Dice para que sean testigos. O sea, para que nada, escúcheme bien, pueda venir a avergonzarlos, derrotarlos, detenerlos, limitarlos, porque Cristo ya venció. Porque no hay nada. Por eso cuando usted y yo decimos, suena bonito ese, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Pero la pregunta es, ¿sabes tú qué es lo que Dios puso en ti? Porque si usted sabe lo que Dios puso en ti, usted sabe cuál es su identidad. Y si usted sabe cuál es su identidad, usted sabe quién es su padre, pues. Y lo que su padre puede hacer por usted también. Pero si no lo sabe, si no sabe quién es su padre, si tiene dudas si es él, es otro, usted no sabe en quién confiar. Y si no sabe en quién confiar, no puede vencer. ¿Por qué tiene miedos entonces? ¿Por qué piensa que en eso que usted está creyendo y confiando, hermano, puede fracasar?
¿Por qué piensa que en eso que usted cree, que en eso que usted confía, hermano, lo puede llevar al fracaso? Si usted sabe que Dios está con usted y que hay un poder que opera a través de su vida. ¿Y sabe por qué piensa así? Es porque el miedo no le permite ni lo deja ver que eso que enfrenta ahora es algo temporal, pues. Que los problemas, las situaciones que vivimos a diario son temporales. Pablo decía, esta leve tribulación es momentánea, es pasajera. El problema, la situación, dice, pero ¿qué iba a producir en él? Dice, pero producirá un mayor peso un mayor y excelentísimo peso de gloria. O sea, iba a producir algo mayor en él. Uno dice, ¿cómo un problema, una situación va a producir algo mayor en mí? Claro, va a sacar lo mejor de ti, pues. ¿Se acuerda el mensaje del domingo? ¿Por qué vienen los problemas? 3 causas. Una era porque Dios quiere sacar lo mejor que hay en usted. Porque si no hay opresión, usted no enfrenta momentos difíciles. Escúcheme bien, es difícil que usted ejercite y saque y desarrolle lo que hay en usted. Usted no sabe cuánto corre hasta que un perro no sale a la silla suya, ¿cierto? Pero había otra causa también por la cual venían los problemas y era muchas veces por las malas decisiones que tomamos, ¿se acuerdan? Y que eso no tiene nada que ver con que Dios quiera sacar lo mejor de nosotros, sino que hay una causa por la cual también nosotros tenemos consecuencias y no, escúcheme bien, por la cual tenemos muchas veces situaciones o problemas. Y no es porque Dios quiera sacar lo mejor de nosotros, o sea, son 2 cosas diferentes. Y el tercer punto, ¿se acuerda que era porque muchas veces usted y yo no estamos ni en lo malo, ni desobedeciendo a Dios? Pero muchas veces Dios tuerce nuestro camino porque Dios nos quiere llevar al lugar donde Él nos quiere tener. ¿Se acuerda el ejemplo de Pablo? Lo llevaban preso a Roma, pero Dios dijo, no, lo voy a hacer pasar por Malta porque allí es necesario que conozcan el Evangelio de Cristo. Y dice que levantó un gran viento, una gran tormenta, un eurociclón, dice la Biblia, que partió el barco, lo hundió, pero no murió ninguno, todos se salvaron. Escúcheme bien, problema. Pero Pablo sabía lo que había dentro de él. Sabía que el poder que estaba dentro de él, si él se lo había enseñado a Timoteo. Por eso Pablo llega ahí. ¿Y de qué forma esa gente le iba a poder creer si Pablo no iba como capitán del barco? Iba como prisionero. Claro, casi se ahogó con todos los demás. No se ahogaron porque Dios no lo permitió y se lo había dicho Pablo. Ninguno iba a perecer. Pero todos se iba a perder. Y Pablo era llevado a Roma. ¿Qué pasa si Pablo dice, pásenme por Malta primero? No lo agarran, pues no lo pescan, porque Pablo era prisionero más. Y Dios tuvo que hacer algo para poder, escúcheme bien, llegar a Pablo a donde Él lo quería tener. ¿Y dónde Dios lo quería tener? En esa isla. Ahora, ¿cómo iban a hacer? Es que iba a tener que pasar para que a Pablo le creyera en el mensaje que llevaba si iba como prisionero. Dios salva, Dios liberta, y estaba preso. ¿Cómo iba a ser? Dice la Biblia que Pablo estaba ordenando unos leños y sale una serpiente y se le cuelga a Pablo aquí en la mano. O sea, venenosa, lo muerde y no lo suelta, sino que más encima se le cuelga, así como soltando hasta lo último veneno que tenía. Y todos miraban a Pablo y decían, este sí que es quemado, decían. La muerte lo sigue a todos lados, decían. Claro, dice, ¿qué asesino será este que aún casi muriendo por la tormenta y el mar, aún en la tierra, la muerte lo busca para terminar con su vida? Y me imagino que todos estaban, porque la Biblia dice así, yo ahí coloco un poquito para hacer un poco, pero da a entender eso. Y todos mirando a Pablo, ¿a qué hora Pablo se hinchaba? Decía, por el veneno de la serpiente se moría. Y todos miraban y Pablo seguía soplando el fuego con la serpiente colgada aquí. Y dice la Biblia que pasó el tiempo y nada le pasó a Pablo. Y todos dicen que ahí creyeron y dijeron, este es un enviado de Dios. Y otra gente decía, no, este es un Dios. Porque aún de la tormenta se había escapado. La serpiente que ellos conocían en su isla, que era venenosa, no lo había matado. Y dice que así creyeron al mensaje de Pablo. Porque hay cosas que tú y yo tenemos que pasar, vivir y enfrentar. Escúchame bien, porque son necesarias. No porque Dios permita que esas cosas vienen para destruirnos, matarnos o hacernos algo. Hay cosas, problemas, situaciones que vamos a enfrentar. Por eso tú tienes que saber qué poder hay en ti y cómo opera. ¿Qué es lo que Dios ha hecho contigo? Porque eso te sostendrá como a Pablo. En medio del problema seguirás haciendo lo que tienes que hacer porque hay algo que Dios quiere hacer en ese lugar donde Él te lleva. Claro. Y dice la Biblia que se enfermó, había uno principal en esa isla, o sea, una persona importante.
que tenía muchas propiedades, dice, y llevó a Pablo a su casa, lo invitó, y en la casa de esa persona importante estaba el padre de ese varón, y dice que se enfermó gravemente, y dice la Biblia que Pablo oró por él, y aquel padre de aquel varón importante se sanó. Claro, y dice que así vino mucha gente a Pablo para que fuesen sanados, y dice, y fueron sanos por la oración que Pablo hizo. Y dice la Biblia que a causa de eso se predicó el evangelio con poder en toda esa isla. Después esa misma gente proveyó para que Pablo siguiera como prisionero a Roma. Escúchame bien, pero Pablo sabía quién era en Cristo. Sabía quién era en Dios. Tenía una identidad clara. Por eso que el problema no lo asustaba. La situación no traía miedo, sino que Pablo podía descansar. Podía descansar en esa identidad que Dios le había dado. Y cuando tú sabes que usted recibió poder, usted tiene que entender para qué lo recibió. Cuando usted entiende esto, escucha esto y dice, oh, yo recibí poder, ahora tiene que meditar para qué fue que lo recibió. Y lo recibió con un propósito, para ser testigo de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios ha hecho y puede hacer no solo en usted, sino que en muchas vidas más. Para eso recibimos poder. Para no temer, para no tener miedo, hablarle a la gente, decirle a la gente que Cristo salva, que Cristo sana, que en Él hay vida y salvación. Claro, porque cuando usted hace eso, ¿sabe lo que está haciendo? Usted dando testimonio de Cristo. Y ese poder opera en toda área de su vida también. Claro, opera en nosotros. Mire aquí casi terminando. Por eso debemos recordar nuestra identidad. Debemos recordar que somos hijos, escúcheme bien, del Dios que no conoce límites. Cambiemos nuestra manera de pensar, porque ninguna situación, por difícil que sea, podrá impedir que nuestro Dios y Padre actúe en favor de nosotros. Creámosle a Dios. Creamos en ese espíritu y ese poder que Él, por medio del Espíritu Santo, ha puesto en nosotros para estar siempre arriba. Hermano, para ser cabeza siempre y no cola. Creamos en ese dunamis que Dios puso en usted y en mí para estar por sobre las circunstancias, por sobre las situaciones, cualquiera que ellas sean. Creamos en esa palabra y en ese poder que Dios nos dio. Porque será eso lo que nos pondrá por cabeza. Será eso lo que nos mantendrá arriba y no por debajo de las situaciones. Entonces dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Claro, porque es el Espíritu Santo el que trae ese poder. Es el Espíritu Santo el que trae ese dunamis que puede vencer el miedo. Es el Espíritu Santo el que trae ese dunamis que puede vencer el temor, que puede vencer la angustia que muchas veces hay en nosotros también. Creamos en ese poder, creamos en esa palabra que Dios nos da en este día. Busquemos depositar nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor. ¿Sabe para qué? Para que en medio de todos los miedos y los temores sea Dios quien renueve nuestras fuerzas. Claro, levantémonos cada día dispuestos a avanzar con Él. Porque Dios siempre nos acompaña. Siempre estaré contigo. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, dijo Jesús. Claro, Dios siempre está con nosotros y no hay circunstancia que nos pueda derribar si usted y yo creemos y confiamos que Él está de nuestro lado. Confiemos en sus promesas y confiemos también en su palabra. Crea que Dios siempre está a su lado, que Dios siempre está con usted, que Dios no le deja solo. Crea que Dios siempre le ayudará. Crea que Dios siempre le dará las fuerzas que necesita. Crea que Dios siempre lo sostendrá. Eso dice su palabra. Esa es la promesa de Dios para nosotros, para nuestras vidas. Porque el Espíritu que Dios puso en usted es para tenerlo siempre por arriba de los problemas y las situaciones y no por debajo de ellas. Es para tenerlo por cabeza y no por cola. Por eso Dios puso dunamis en usted. Puso poder en usted, puso autoridad en usted. Vino ese espíritu nuevo en usted. Por eso Dios puso poder, por eso Dios puso autoridad. Es para que usted tenga dominio propio enfrente de los problemas y las situaciones que enfrenta. Es para que usted tenga autocontrol. Es para que usted no se asuste. Es para que usted no tenga miedo. Es para que usted no saque de su boca algo que después pueda volver a comer.
Porque de eso el enemigo se aprovecha de nuestras palabras. Ahora, ¿qué hago? Listo, una puerta que se abrió. El enemigo tomó esa palabra y escuche, y la hizo dar el fruto que él quería para volver a traerla a nosotros. Porque cuando el Espíritu Santo vino sobre ustedes, cuando el Espíritu Santo vino sobre su vida y mi vida, Él transformó nuestro espíritu. Dice que puso corazón nuevo y espíritu nuevo en nosotros. Él transformó la cobardía en valentía. Claro, eso hizo. Y hace el Espíritu Santo hasta el día de hoy en nosotros. Él transforma el miedo en fortaleza. Él transforma la debilidad suya y mía en poder. Él también transforma la falta de voluntad nuestra en autocontrol, en dominio propio. Eso hace el Espíritu Santo en ustedes. Eso hace cada día a través de la palabra de Dios. A través de la palabra va transformando, va resistiendo, va haciendo huir los temores y los miedos. Porque la palabra de Dios trae ese dunamis. Claro, el Espíritu Santo lo trae por medio de la palabra. Trae ese poder y esa autoridad para pararse usted enfrente de los problemas y decir: problema, hoy te corto la cabeza. Hoy vas a caer, como hablaba David al problema. Hoy te cortaré la cabeza, le decía al gigante. Era un niño de 12 años. El gigante medía 3 metros. Desde su joven era de guerra, un hombre de guerra. Tenía lanza, jabalina, escudo. David con una honda y 5 piedras. Pero él le dijo al gigante: hoy te voy a cortar la cabeza. Hoy Jehová te entregará en mis manos. Él sabía, escúchame bien, sabía lo que Dios había puesto dentro de él. Por eso le decía: no va a ser Jehová el que va a pelear. Yo voy a pelear contigo, pero Jehová te va a entregar en mis manos. Eso es saber quién está en ti. Eso es saber, escúchame bien, quién pelea contigo. Quién es el que va de la mano contigo. Eso es tener claro lo que Dios ha puesto en tu vida y mi vida. Saber que el problema que sea, la situación que sea, no se conquista, escúcheme bien, con nuestra sabiduría, con nuestro conocimiento, con nuestra fuerza o con lo que tengamos. Se conquista a través de ese poder que Dios ha puesto en nosotros. Se conquista así. Los discípulos conquistaron todo lo que conquistaron. Fueron capaces, escúcheme bien, de alcanzar, de llegar y morir como murieron. Porque había un poder en ellos que los llevaba a vencer el miedo. ¿Usted cree que los discípulos tenían miedo de ser aserreados? ¿Tuvieron miedo de ser echados a los leones? Es más, Pedro, cuando lo iban a crucificar como a Jesús, dijo: yo no soy digno de morir como murió mi Señor, a mí crucifíquenme al revés. Y eso no es miedo. Escúcheme bien, eso es valor, poder. Eso es dar testimonio del Dios al cual ellos servían. Para eso Dios nos ha dado poder. No para que usted vea, escúcheme bien, que el problema es grande, que el problema es poderoso, sino para que usted sepa lo que Dios ha puesto en usted y que con eso que Dios ha puesto en su vida, usted puede vencer cualquier cosa que pueda enfrentar en su vida. Para eso Dios puso lo que puso en nosotros. No para darle lugar, darle crédito o alimentar más la situación. Usted tiene que alimentar su fe. Y usted tiene que alimentarla con la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por su palabra, dice Romanos 10:17. Entonces yo, si quiero alimentar, darle poder a eso que Dios ha puesto en mí, necesito oír de su palabra. Porque cuando oigo de su palabra y después la pongo en práctica, veo el poder que hay en mí. Veo el poder que Dios ha depositado por medio de su palabra en mi vida. Y veo también cómo puedo ser testigo de aquel que me llamó. Póngase en pie, por favor. Dunamis. Hermosa esa palabra. Poder es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Poder, dinamita, para cambiar la cobardía por valentía. Claro, para cambiar la debilidad por fortaleza. Así usted y yo debemos enfrentar cada día, no solo las situaciones, sino que todo lo que enfrentamos día a día. Que tus sueños, los anhelos de tu corazón estén en Dios.
Porque si están en Dios, Dios siempre tendrá una palabra para conquistarlo, para alcanzarlo y para vencer todo lo que se presente en ese caminar. Escúchame bien, que vamos a tener hasta alcanzar lo que anhelamos en nuestro corazón. Que tus sueños, que nuestras decisiones estén siempre en el Señor. Porque no se olvide que Dios puso algo en usted. Y lo que puso es poder. Poder. Por eso fue puesto espíritu nuevo en nosotros cuando vino Cristo. Fue puesto espíritu nuevo en nosotros. El corazón de piedra que no entendía, que no recibía, fue cambiado por un corazón de carne que sí recibe. Y el espíritu nuevo es para que usted y yo podamos recibir de Dios. Podamos recibir de Dios. Porque hay un poder que Dios día a día va alimentando en nuestras vidas. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias por lo que tú nos hablas, nos enseñas cada día, Señor. Padre, te doy gracias, Dios mío, porque tú nos recuerdas lo que realmente has puesto en nuestras vidas, Señor. Y no pusiste espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Señor, tú nos pusiste por cabeza y no por cola. Señor, nos pusiste, Padre, para estar siempre por arriba y no por debajo. Eso indica, Señor, que lo que tú has puesto en nuestra vida es poderoso,